Este es un tutorial acerca de los principios de la parada de cabeza. Primero debemos trabajar las posturas básicas. La postura de cucharita o postura hueca hacia arriba. La postura de barco, paloma o postura hueca hacia arriba. La postura de lagartija o la postura de semiplancha boca abajo. La postura de lagartija o postura de semiplancha hacia arriba. La postura de tablita o plancha lateral. Estos ejercicios fortalecen los músculos que mueven el cuello. Empujar hacia un lado con resistencia. Empujar hacia el frente con resistencia. Empujar hacia atrás con resistencia. Los siguientes ejercicios fortalecerán los músculos que causan el empuje en el tronco superior y además los músculos que estabilizan estas articulaciones. El primer ejercicio son las lagartijas o flexiones de brazos. De preferencia debemos apoyarnos en los empeines. El segundo ejercicio son las lagartijas o flexiones de brazos en postura de pirámide, o también postura carpada. Los siguientes ejercicios se encargarán de fortalecer los músculos del abdomen y de la espalda baja que estarán encargados de llevar la cadera por encima de nuestros hombros. El objetivo es la flexión de cadera con una contracción isométrica de los músculos del abdomen. En este ejercicio nuestro pecho debe permanecer pegado en el piso y lo único que se levanta serán las piernas. Estos ejercicios estarán enfocados en estirar la columna vertebral y la articulación de la cadera. Así como los músculos que se oponen a la flexión del tronco. Inclinación lateral de la cabeza.
Flexión del cuello. Extensión del cuello. Flexión del tronco. Flexión de la cadera. Flexión del tronco y de la cadera. La colocación de las manos y los codos debe ser enfrente de los hombros. No a los lados de la cabeza. El ángulo entre las manos y los hombros debe ser de aproximadamente 90 grados. Las manos no deben acercarse a la frente. Comenzaremos colocando un poco de peso sobre la cabeza al extender las piernas. Posteriormente acercaremos nuestros pies a las manos dando pequeños pasos. Colocaremos primero una rodilla sobre un codo y posteriormente la otra. Debemos evitar brincar o saltar. Juntando todo lo anterior, tenemos la metodología básica para comenzar a pararnos de cabeza. Es importante dominar las posturas básicas. Postura de cucharita. Postura de barquito. Postura de lagartija boca abajo. Postura de lagartija boca arriba. Tablita de lado. Y el principio de parada de cabeza. Estos ejercicios fortalecen los músculos del cuello. Empujar hacia un lado. Empujar hacia adelante. Empujar hacia atrás. Los siguientes fortalecen los músculos que causan el empuje en el tronco superior, así como los estabilizadores del hombro. Lagartijas o flexiones de brazos. Lagartijas o flexiones de brazos en postura de pirámide. Los siguientes ejercicios fortalecen los músculos del abdomen y de la espalda baja. Flexión de cadera con contracción isométrica de los músculos abdominales.
Elevación de piernas boca abajo. Estos ejercicios desarrollan la flexibilidad en la columna vertebral y la articulación de la cadera. También desarrollan la capacidad elástica de los músculos que se oponen a la flexión del tronco. Flexión lateral de cabeza. Flexión de cabeza. Extensión en cabeza. Flexión de la región lumbar. Flexión de cadera. Flexión lumbar y de cadera. Debemos colocar las rodillas en los codos y posteriormente juntar las rodillas enfrente del cuerpo. Es importante recordar que la mayor parte del peso se encuentra sobre las manos. Posteriormente podremos pasar directamente a la postura de parada de cabeza con las rodillas al pecho. Una vez dominado esto, podemos pasar de la postura agrupada a la postura extendida. Juntando lo anterior, tenemos la metodología básica para aprender la postura de parada de cabeza con rodillas al pecho o agrupada. Este es un tutorial para la parada de cabeza con piernas separadas. Es muy importante trabajar las posturas básicas de la acrobacia. También es indispensable dominar la parada de cabeza con rodillas en los codos, así como también la parada de cabeza con rodillas al pecho o en postura agrupada. Estos ejercicios estarán enfocados en fortalecer los músculos que dan estabilidad al cuello. Empuje lateral. Empuje frontal. Empuje hacia atrás. Los siguientes ejercicios están enfocados en fortalecer los músculos que causan el empuje en el tronco superior, así como también los músculos que dan estabilidad a la articulación del hombro. Lagartijas o flexiones de brazos. Lagartijas en pirámide o flexiones de brazos en postura carpada. Los siguientes ejercicios se encargarán de fortalecer los músculos que flexionan y extienden el tronco.
Flexión de cadera con contracción isométrica del abdomen. Elevación de piernas boca abajo. Estos ejercicios tienen como objetivo aumentar la movilidad de la columna vertebral y de la articulación de la cadera. También aumentará la elasticidad de los músculos que se oponen a la flexión del tronco, flexión de la cadera, y los músculos aductores de la cadera. Inclinación lateral del cuello. Flexión del cuello. Y extensión del cuello. Flexión de tronco y cuello. Flexión de cadera. Flexión de cadera y tronco. Y flexión de cadera con piernas separadas. Las piernas deben separarse aún en contacto con el piso. Y se deben juntar en la vertical. Juntando lo anterior, tenemos la metodología básica para aprender la parada de cabeza con piernas separadas. Este es un tutorial de la parada de cabeza carpada. Es indispensable dominar las posturas básicas de trabajo de la acrobacia. Postura de cucharita boca arriba. Postura de cucharita boca abajo. Postura de lagartija boca abajo. Postura de lagartija boca arriba. Y la tablita de lado. También es necesario haber aprendido la parada de cabeza con rodillas en los codos, parada de cabeza agrupada o con rodillas al pecho, y parada de cabeza con piernas separadas o en squat. Estos ejercicios tienen como objetivo fortalecer los músculos que dan estabilidad y movilidad al cuello. Empuje lateral. Empuje frontal. Y empuje hacia atrás. Estos ejercicios estarán enfocados en fortalecer los músculos que causan el empuje en el tronco superior, así como el fortalecimiento de los músculos que estabilizan la articulación del hombro.
El primer ejercicio son las lagartijas o flexiones de brazos. El siguiente ejercicio son las lagartijas o flexiones de brazos en postura de pirámide o postura carpada. Los siguientes ejercicios estarán encargados de fortalecer los músculos que causan la flexión y la extensión del tronco, así como los músculos que causan la flexión y extensión de cadera. Este ejercicio es una flexión de cadera con una contracción isométrica de los músculos abdominales. Elevación de piernas en postura boca abajo. Estos ejercicios tienen como objetivo aumentar la movilidad de las vértebras cervicales y de las vértebras lumbares, también de la articulación de la cadera. Y aumentar la elasticidad de los músculos que se oponen a la flexión del tronco, flexión del cuello y flexión de la cadera. Flexión lateral del cuello. Flexión del cuello hacia adelante. Extensión del cuello. Flexión del cuello y de la espalda baja. Flexión de cadera. Flexión de cuello, espalda baja y cadera. Este ejercicio comienza con los pies tocando el piso. Las piernas se deben elevar rectas y de manera controlada hasta llegar a la vertical. Y de la misma manera controlada deben bajar. Juntando todo lo anterior, tenemos la metodología básica para aprender la parada de cabeza carpada.